para terminarlo de arteria y después continuamos con venas, o si quieren comenzamos con venas y después no sé, díganme ustedes chicos, ¿qué les parece? Chicos, Sí, ¿me profe. están? Sí, comenzamos entonces con carótida interna. Sí, profe, porfa. Bueno, ¿ustedes recuerdan cómo comenzaba el trayecto en general? Primero vieron de las arterias carótidas comunes. Después vimos la carótida externa, que ya lo vieron ustedes, yo ese día no pude darles la clase, entonces ahora vamos a continuar con la interna, que es la que quedó, y la subclavia. La carótida interna se va a extender desde la bifurcación de las carótidas comunes, de allí va a ir al cráneo, donde va a terminar muy cerca del nervio óptico, al lado prácticamente, y de ahí va a recorrer todo el conducto carotídeo, va a ir haciendo varias lobulaciones o varios desvíos, varios acodamientos, se va a ir dentro del conducto carotídeo y del seno cavernoso, va a ser muchas curvas. A esas curvas se le va a llamar sifón carotídeo. Entonces, esta arteria, perdón, acá, se extiende desde, yo les hice acá como un resumen para que ustedes tengan ya. Se va a extender entonces desde la bifurcación de la arteria carótida común. De ahí va a ir al cráneo, va a terminar, como ya les dije anteriormente, al lado del nervio óptico y desde el cuello va a atravesar el espacio laterofaringeo, el conducto carotídeo y el seno cavernoso para terminar en la cavidad craneal, porque esta arteria lo que tiene es que va a irrigar toda esta zona y fundamentalmente la cavidad craneal, que es donde vamos a ver qué es lo que va a formar cuando emite sus ramas colaterales. Otra característica que tiene es que va a formar un paquete vasculonervioso del cuello sumamente importante, junto a la vena yugular interna. El nervio vago también interviene dentro de este paquete, por eso se llama paquete vasculonervioso, porque está constituido por arterias, venas, nervios. Y los pares craneales 9, 11 y 12. Los ganglios de la cadena yugulocarotídea y el ganglio cervical superior de la cadena simpática cervical. Todo esto va a penetrar en el conducto carotídeo, la porción intrapetrosa. Ahí va a describir los dos codos que la van a llevar a ubicarse por encima del agujero rasgado de anterior en la cavidad craneal. Esos codos lo que también se denominan sifón carotídeo. Entonces, volvemos. Una vez que entra en el cráneo, termina al lado del nervio óptico, pero a su vez, cuando va avanzando, va a atravesar todo este espacio, que es el espacio laterofaringeo, el conducto carotídeo y el seno cavernoso. Y ahí termina en la cavidad craneal. O sea que hace todo un recorrido que ahora los vamos a ver cómo termina en esa cavidad craneal. Les voy a poner ahí. Vamos acá mejor. Ahí está. Bueno, entonces, esto es sumamente importante, chicos, que ustedes sepan de que esta arteria va a formar este paquete vasculonervioso del cuello, con la vena yugular interna, con el nervio vago y con los pares craneales 9, 11 y 12, que es lo que vamos a ver una vez que terminemos esta clase. La semana que viene comenzamos con los pares craneales. Los ganglios de la cadena yugulocarotídea, o sea, todos los ganglios, que también vamos a ver ahora los linfáticos, el ganglio cervical superior de la cadena simpática cervical. Todo esto van a penetrar en el conducto carotídeo. Y ahí es donde van a formar los dos codos que van a hacer de que llegue por encima del agujero rasgado anterior en esa cavidad craneal. Dentro del cráneo, o sea, en la cavidad craneal,
va a ser todo un recorrido en el interior del seno cavernoso, un recorrido intradural, les dice, porque es por dentro. A su vez, va a ir a terminar en las apófisis clinoides anteriores. ¿Recuerdan las apófisis clinoides anteriores, chicos? ¿A qué hueso pertenecía? Perdón, hice una preguntita, ¿nadie se acuerda? En el efenoides puede ser, profe. Muy bien, esfenoides, exactamente. Es el efenoides, son las apófisis clinoides anteriores. Ahí, a ese nivel, se va a dividir en cuatro ramas terminales, que son las ramas importantes para ver lo que se va a formar, que son la arteria cerebral anterior, la cerebral media, la comunicante posterior y la coroidea anterior. La cerebral anterior junto con la comunicante posterior y la comunicante anterior y cerebral posterior van a formar esto que está acá, que es el círculo arterial cerebral o llamado comúnmente polígono de Willis. Por eso es muy importante esta arteria, chicos. Entonces, recuerden, las ramas terminales son las que van a formar cuando se unen con otras ramas, con otras arterias, o sea, la cerebral anterior con la cerebral media, la comunicante posterior, la coroide anterior y la comunicante posterior con la comunicante anterior y cerebral posterior van a formar el polígono de Willis que lo vamos a ver ahora. Bueno, acá tienen cómo salía cuando yo les dije, vieron que sale de la arteria carótida común y se va a ubicar por detrás de la carótida externa. Va a hacer todo este recorrido y de acá es donde va a ir a directamente a recorrer toda la cavidad craneal. Y acá lo tenemos al polígono de Willis. Esto que ustedes ven acá que yo les estoy remarcando es el polígono de Willis. Es sumamente importante porque se imaginan que está en la cavidad craneal. Entonces, acá tenemos la comunicante anterior, la cerebral anterior, después tenemos la cerebral media, salen de acá, la carótida interna viene, hace todo este recorrido y va emitiendo sus ramas. La cerebral posterior, acá tenemos la cerebelosa superior, que esta no forma parte, pero sí forman parte acá, y la arteria basilar. La cerebelosa inferior anterior es otra rama, y después tenemos acá las otras ramas que son estas ya no pertenecen a esta arteria. La espinal anterior, la cerebelosa inferior posterior. Pero en realidad, una vez que sale acá, porque estas vienen, después vamos a tener que viene acá la arteria vertebral, de la arteria vertebral van a ser la basilar, y la basilar es la que va a salir acá y se va a unir con estas otras ramas y todas estas en conjunto van a formar el polígono de Willis. Acá vemos mejor. Este es el círculo de Willis, esto que está acá. Yo les estuve marcando. Fíjense que acá, como yo les decía, está la arteria vertebral. De la arteria vertebral es donde van a ser sale la arteria basilar y esta arteria basilar de ahí es donde van a partir por encima de esta, se forma el polígono de Willis. Acá tenemos otra imagen y esta otra imagen que ya es la foto de un cerebro con, su, con las arterias. ¿Se entendió, chicos, cómo se conforma y se forma el polígono de Willis? Sí, Les digo profe. que esto tienen que saber, por eso les puse así en la diapositiva, porque es una pregunta de examen. ¿Cómo se forma el polígono de Willis? Que sería más o menos lo más importante que tiene la arteria carótida interna, porque son todas sus ramas. Y bueno. Acá tenemos todas las ramas de la carótida interna. Bueno, y en esta otra imagen también la arteria oftálmica, que es una arteria
sumamente importante, es la única que vamos a ver acá. Entonces, acá están todas las que van a formar el polígono de Willis. Y la oftálmica es su rama terminal más importante. La arteria oftálmica va a presentar ramas colaterales que se van a dividir en 3 grupos. El primer grupo van a nacer inferior y lateralmente al nervio óptico, por debajo del nervio óptico y hacia los lados del nervio óptico. Vamos a encontrar que presenta 2 en ese primer grupo, 2 ramas. La central de la retina y la lagrimal. Como bien lo dice su nombre, rama oftálmica, es una rama que está prácticamente únicamente para todo lo que es la cavidad orbitaria, o sea, el ojo. El segundo grupo se va a originar por encima del nervio óptico y tiene 4 ramas: la supraorbitaria, las ciliares posteriores cortas, las posteriores largas y las musculares. Y el último grupo van a nacer hacia los lados del nervio óptico, es decir, a lo largo de toda la pared medial de la órbita. Y ahí tenemos el grupo etmoidal o la arteria etmoidal anterior, la posterior, palpebral y supratroquear. Como ustedes ven acá, está destinada únicamente a toda la cavidad orbitaria, estas ramas. O sea, las ramas colaterales de la arteria oftálmica entonces se dividen en 3 grupos. El primero, inferior y hacia los lados del nervio óptico. El segundo, por encima del nervio óptico. Y el último, hacia los lados del nervio óptico, es decir, a lo largo de la pared medial de la óptica. Por eso es lateralmente o hacia los lados. En el primer grupo tenemos 2 ramas, que son la central de la retina y la lagrimal. En el segundo grupo tenemos la supraorbitaria, ciliares posteriores cortas, ciliares posteriores largas y una rama muscular. Ramas musculares, varias ramitas musculares. Por último, tenemos las que se van a ubicar hacia los lados de este nervio, es decir, a todo lo largo de esta pared lateral o medial de la órbita, y ahí tenemos también 4: etmoidal anterior, posterior, palpebral y supratroclear. En total son 11 ramas colaterales que las vemos acá. Esto que ustedes ven acá es el ojo y acá tenemos todo el recorrido de esta arteria, fíjense. Es decir, que está únicamente para el ojo. Acá tenemos las ciliares posteriores, que son largas y cortas. Acá tenemos las anteriores, las supraorbitarias, medial, bueno, todas las ramas que va a emitir esta arteria. Total, 11 ramas colaterales. Arteria lagrimal, central de la retina, esas 11 obviamente están divididas en los grupos que ya nombramos anteriormente, o sea, en los tres grupos. La arteria supraorbitaria, las ciliares cortas posteriores, ciliares largas posteriores. Acá les agregué la interna o nasal, externa o temporal, las muscular superior, muscular inferior, o sea, esas son todas ramas musculares, superior e inferior. Después tenemos el etmoidal posterior, anterior, la palpebral superior y la palpebral inferior. Acá vemos todo el recorrido que hace esta arteria, que es exclusivamente para el ojo y toda la zona, o sea, para toda la cavidad orbitaria. ¿Estamos hasta ahí, chicos, con la carótida interna? Vamos a la subclavia. Chicos, ¿ninguna pregunta acá en la carótida interna? No, profe. Bueno, la subclavia, ¿dónde nace? Fíjense que acá está el arco y vamos a tener acá todas las ramas que parten de el arco aórtico y
lo que vimos al principio de las carótidas comunes. Entonces, la arteria subclavia nace a la derecha del tronco brachiocefálico y a la izquierda del arco aórtico. Vamos a tener una subclavia izquierda y vamos a tener una subclavia derecha. La derecha nace directamente del tronco brachiocefálico y la izquierda nace del arco aórtico. ¿Estamos hasta ahí? Van a atravesar la izquierda, esta que está acá, fíjense ustedes, que es más larga que la derecha. Acá está. Esta es la derecha, o sea que sale del tronco tiqui, 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 y acá comienza. ¿Eh? Porque acá ya tenemos la arteria común derecha, es decir, que a los lados de la común derecha está la subclavia derecha. En cambio, la subclavia izquierda sale directamente solita del arco aórtico. Por lo tanto, esa arteria es más larga que la arteria subclavia derecha. Van a atravesar el espacio entre los músculos escalenos, el anterior y el medio. Por lo tanto, van a presentar tres partes que van a estar desde el origen hasta que termina su recorrido. Esas tres partes van a estar dadas medialmente a los músculos, es decir, se ubica en el medio de estos músculos y se va a denominar porción preescalénica o intraescalénica. Cuando se ubica entre los dos músculos es la porción interescalénica, porque recuerden que estamos hablando de los músculos anteriores, perdón, escalenos anterior y medio. Entonces, cuando se ubican hacia los lados, es una porción preescalénica o intraescalénica porque está entre ambos músculos. Luego tenemos la interescalénica y cuando se ubica lateralmente o hacia los lados de los músculos escalenos es la porción postescalénica. Por lo tanto, presenta tres partes o tres porciones. Una preescalénica, una interescalénica y una postescalénica. Sus ramas colaterales son la arteria vertebral, la torácica interna, la intercostal suprema, cervical profunda, tiroidea inferior, cervical ascendente, transversa del cuello, supraescapular y dorsal de la escápula. Acá tenemos a las ramas colaterales que por su dirección se van a dividir en ascendentes, la vertebral y la tiroide inferior, porque suben. Las descendentes, que son las que van a ubicarse por debajo, son la mamaria interna y la intercostal superior. Y las externas son la cervical ascendente, la transversa superficial y la cervical profunda. Eso teniendo en cuenta la dirección, cómo se van a ir ubicando estas ramas. De acuerdo a los troncos que van a presentar, tenemos tronco tiro bicérvico supraescapular, donde van a estar la arteria tiroide inferior, la cervical ascendente, la transversa y la escapular superior. Después tenemos el tronco intercosto cervical, donde está la intercostal superior y la cervical profunda. Luego también tenemos allí a la arteria vertebral, la mamaria interna y la escapular posterior o dorsal. Es decir, cómo se van a ir ubicando estas ramas de acuerdo a el tronco de donde van saliendo. Y acá tenemos todas las ramas de cómo van ubicándose cuando salen del tronco. Este es el tronco, salen de ahí y ahí cómo se van a ir distribuyendo esas diferentes ramas. Bueno, con respecto a la arteria vertebral, nace de la cara superior de la arteria subclavia y se va a extender hasta la cavidad craneal. Va a entrar con el nervio vertebral y va a ir atravesando a todos los agujeros transversos de las 6 primeras vértebras cervicales. Acá tenemos. Es decir, que pasa por esos agujeros y por los músculos
intertransversos anteriores y posteriores. De esta unión de estas dos se va a originar la arteria basilar, por la cual va a ascender por el clivus del occipital y por el puente. Es decir, que sale de la vertebral, cuando salen las dos arterias vertebrales de cada lado, van a originar a la arteria basilar, que es la que va a salir por el clivus del occipital. ¿Cuáles son las ramas colaterales? En el cuello va a dar ramas espinales y ramas musculares. En la cavidad craneal va a dar 4 ramas, que son la rama meningea, espinal posterior, espinal anterior, cerebelosa inferior posterior. Y el tronco basilar va a dar ramas pontinas de la arteria basilar, arterias laberínticas, cerebelosas inferiores anteriores, superiores y cerebrales posteriores. Esas son las ramas colaterales en las diferentes partes, en el cuello, en la cavidad craneal y en el tronco basilar. Bueno, les hice un resumen así rápido de estas porque en realidad las más importantes eh, de todo esto que estamos viendo es que ustedes conozcan estas ramas y estas arterias, pero en la arteria carótida interna, el polígono de Willis sumamente importante, después la externa que tiene cosas, la externa es la más importante de todas para el estudiante de odontología, pero eso no quiere decir que no conozcan todas. Entonces, la torácica interna nace de la subclavia hacia los lados o lateralmente a la arteria vertebral y va a relacionarse con el nervio frénico. Las ramas colaterales se van a dividir en posteriores, anteriores, mediales y laterales. Y las ramas terminales son dos, la lateral y la medial. La lateral también se denomina musculofrénica y la medial se denomina epigástrica superior. El tronco costocervical va a dar 2 ramas, la intercostal suprema y la cervical profunda, que hoy ya las nombramos anteriormente a todas las ramas. Ahora estamos viendo de qué tronco sale cada una. Después tenemos el tronco tirocervical, que va a dar sus ramas terminales, van a ser la tiroidea inferior, la cervical ascendente, la transversa del cuello y la supraescapular. ¿Qué pasó acá? A ver, y creo que hasta acá llegamos. Sí, me parece que es la última. Sí, esta es la última. Bueno, esto es lo que a ustedes les faltaba ver de las arterias, que en realidad la más importante, les reitero, es la carótida externa, pero lo que tienen que conocer de la interna es fundamentalmente el polígono de Willis y en la arteria subclavia, solamente que conozcan las ramas, ya me conformo con que sepan las diferentes ramas. Obviamente que la arteria oftálmica es sumamente importante aparte del polígono. Así que bueno, hasta acá llegamos con lo que le faltaba a ustedes ver de arterias. Así que ahora vamos a pasar. Uy, ya. Ahora pasamos a las venas que nos quedaban y los linfáticos. No sé qué toqué acá. Estamos chicos entonces con arterias, no, ahora sí completamos todo lo que les faltaba. Vamos a, ¿no hay ninguna pregunta con respecto a lo que vimos anteriormente, No, chicos? profe. Bueno, vamos con venas, las venas que nos quedaban. Vimos la yugular interna, ahora vamos a ver la yugular externa. Bueno, entonces, como ustedes ven acá en la imagen anterior, es un vaso sumamente voluminoso la arteria yugular interna y se va a distribuir por
toda la cavidad craneal y por toda la sección de la cara. Es decir, en toda la cabeza, fundamentalmente. Entonces, va a recoger, acá como les dice, la sangre de las paredes del cráneo, de las regiones profundas de la cara y de los planos superficiales. Por eso les digo que es de toda la cabeza y de la cara, completo. O sea, cráneo, cara, sumamente completo. Y también de los planos superficiales de las regiones posteriores y laterales del cuello. Sus ramas de origen van a nacer acá, en la glándula parótida, y se van a originar por la unión de los vasos de las venas temporal superficial y la vena maxilar. Entonces, ¿cómo se origina? Por la unión de las venas temporal superficial y de la vena maxilar. Esta vena temporal superficial va a distribuirse en todo el cuero cabelludo. De ahí va a descender a través del trago y la porción posterior de la articulación temporomandibular. Es decir, que se ubica acá, viene y va bajando. Acá tenemos toda la zona del trago y acá tenemos la zona posterior de la articulación temporomandibular. De allí va a penetrar en la glándula parótida. En la glándula parótida se va a unir con la vena maxilar para distribuirse en toda la cara. Esta vena maxilar se va a originar también en la vena y el plexo tiroideo se van a originar en la vena esfenopalatina. ¿Cómo se van a disponer? Conserva la individualidad. Las colaterales van a desembocar en el tronco colector que va a pasar por el ojal retrocondilio. ¿Recuerdan? El ojal retrocondilio, que antes se llamaba ojal retrocondilio de Yubara. Luego se va a convertir en dos plexos venosos que se van a anastomosar entre sí y van a ser el plexo venoso alveolar que se ubica sobre la tuberosidad del maxilar y el plexo pterigoideo. Es decir que cuando se anastomosa forma dos plexos. Uno, el alveolar, que se ubica por encima de la tuberosidad del maxilar. Y el plexo pterigoideo. Todo esto que ven acá. ¿Cuál es el tronco de la vena yugular externa? Tenemos que tiene diferentes regiones. Una región parotídea, donde va a descender verticalmente en el espesor de la glándula parótida. Siempre estamos hablando que parte de ahí. Esa es la región parotídea. Entonces, en el espesor de la glándula y esa zona se va a, cuando desciende, se va a ubicar lateralmente, o sea, hacia los lados de la carótida externa, de la vena carótida externa. Allí va a cruzar al nervio facial. Luego tiene una región esternocleidomastoidea, que es en la zona del músculo esternocleidomastoideo, donde lo va a cruzar y esta zona va a estar cubierta por el platisma y cruzada por el nervio transverso del cuello. Entonces, primero viene esta región que es la región parotídea, después viene la región esternocleidomastoidea y por último tenemos acá la región supraclavicular donde atraviesa a la lámina superficial de la fascia cervical, lateral al pliegue falciforme y después de la lámina pretraqueal e inferior al músculo omoioideo. O sea, se ubica por debajo. Y va a desembocar en la cara superior de la vena subclavia. Seguimos. ¿Cuáles son las ramas colaterales que va a dar? Son la vena auricular posterior,
esta que está acá, la vena auricular posterior, la vena occipital, que está acá abajo, también las venas occipitales superficiales, o sea, de la vena occipital salen las superficiales. Después tenemos ramas cervicales subcutáneas, donde está la vena cervical superficial posterior, que es la que estoy buscando acá. La vena de la cavidad timpánica, o sea, en la zona ya del oído sería en la cavidad timpánica, y la vena supraescapular. Entonces, estas son las ramas colaterales que va a presentar. Luego tenemos la vena subclavia, que es la última que nos queda por ver, que es continuación de la vena axilar y se va a unir a la yugular interna para formar la vena brachiocefálica. Se origina anterior a la arteria subclavia y va a terminar posterior a la articulación externo-clavicular, esternón y clavícula. Se va a relacionar con el músculo subclavio, obviamente, con la clavícula, con la arteria subclavia, de la cual va a estar separada por el músculo escaleno anterior y con la cúpula o la capa pleural. Y por último, vamos a hablar de los linfáticos de cabeza y cuello, que tenemos diferentes grupos. Tenemos un grupo superior que se ubica como si fuera un collar, es el círculo de los nódulos linfáticos pericervicales. El grupo yugular anterior, grupo cervical lateral superficial, el cervical lateral profundo, el anterior profundo yucta visceral. Entonces, todos estos son los grupos que se ubican en la cabeza y el cuello. ¿Cuáles son los nódulos linfáticos de la zona pericervical o pericervicales? Allí vamos a tener al grupo occipital, donde encontramos los superficiales y profundos o los subespleniales. Estos grupos linfáticos reciben vasos linfáticos de la porción occipital del cuero cabelludo y de la porción superficial y profunda de la nuca. Entonces, este es el grupo occipital, que es el que se ubica acá, el grupo occipital. Entonces, ese grupo occipital va a recibir los vasos linfáticos de toda la porción occipital, o sea, de toda esa zona del cuero cabelludo y de la porción superficial y profunda de la nuca. Luego tenemos al grupo mastoideo, o sea, en la zona de la mastoides, ese grupo que está hacia abajo. Sus aferentes van a provenir de la oreja, del conducto auditivo externo y de la porción temporal del cuero cabelludo. O sea, de toda esta porción van a formar este grupo mastoideo. Por eso se llama grupo mastoideo, porque se ubica en toda esta zona. Luego tenemos al grupo parotídeo, que es el que está acá, que tenemos los que están por cerca del trago, los que se encuentran entre la fascia y la cara lateral de la glándula, es decir, tenemos varios ahí. Tres grupos en realidad son dentro del grupo parotídeo. Luego tenemos los que están en el espesor de la glándula, o sea, todo este grupito que está acá. Entonces, estos van a ser los que van a denominarse suprafaciales, los que se encuentran cerca del trago, subfaciales, los que están entre la fascia y la cara lateral de la glándula, y luego tenemos los intraglandulares, que están en el espesor de la glándula parótida. Ellos van a recibir los vasos linfáticos de la región temporal, de la región frontal del cuero cabelludo, de la zona de los párpados, de la raíz, de la nariz, toda esta zona, y del oído externo, también y medio. Obviamente que de la parótida
y la mucosa de las cavidades nasales. O sea que todo esto que viene acá es lo que van a ir, todos estos ganglios linfáticos van a ir a este grupo, a los intraglandulares. Luego tenemos los linfáticos pericervicales, que ya están el grupo submandibular, facial y submentoniano. Chicos, antes de seguir avanzando, ¿quedó claro lo referente a cómo se van a ir y cuáles son los ganglios, las cadenas linfáticas de lo que ya vimos anteriormente? O sea, de los nódulos linfáticos pericervicales está, ¿no es cierto? ¿O tienen alguna pregunta, chicos? ¿Me están escuchando o no? Se entendió, profe. Bueno, de todos modos está todo acá en la diapo que yo les voy a mandar para que ustedes tengan cuando hagan el repaso. Bueno, y acá tenemos los linfáticos pericervicales. Igual esto les va a servir como base ahora cuando le muestren lo que se pueda ver en la mesa Sectra, porque creo que no van a ver mucho, pero por lo menos para que tengan una idea que es mejor ver ahí directamente. Entonces, dentro de los nódulos linfáticos pericervicales, vamos a tener al grupo submandibular, el grupo facial, grupo submentoniano. En el grupo submandibular, que es este que está acá, hay 3 a 6 de cada lado y se van a situar hacia lo largo del borde inferior de la mandíbula. Van a recibir los vasos linfáticos de los párpados, la nariz, la mejilla, los labios, las encías y piso de boca. Recuerden que estos nódulos son los que reciben toda la linfa que proviene de esta zona. Entonces, estos son los submandibulares. Después tenemos el grupo facial, que es el nódulo linfático mandibular que se encuentra en el ángulo anterior inferior del músculo macetero, o sea, en esta zona. Submandibular, acá. Toda esta zona. Acá tenemos los submandibulares, perdón, acá. Estos ya son los preauriculares. Acá tenemos entonces. Luego tenemos a acá el grupo facial este, que es todo el grupo acá linfático mandibular entre el ángulo anterior inferior del macetero, sería acá por debajo, acá en esta zona aproximadamente. Tenemos que van a recibir los buccinadores, la cara lateral del buccinador, nasolabiales y nódulo linfático malar. Todo esto llega acá. Después tenemos el grupo submentoniano, que es este que está acá, que son en un grupo de 2 a 3 aproximadamente y se van a ubicar entre los vientres anteriores del músculo digástrico. Y sus vasos van a provenir del mentón, del labio inferior, de las mejillas, de la encía inferior, del piso de boca y del vértice de la lengua. Estos son sumamente importantes para ustedes, para el odontólogo. Y por último, tenemos a los diferentes grupos linfáticos, que son, a ver si esta es la última. El grupo yugular anterior, que es el que va a acompañar a la vena yugular anterior, el cervical lateral, que son de 1 a 4 pequeños nódulos y se sitúan a lo largo de un vaso linfático satélite de la vena yugular externa. Recuerden que a su vez estas venas van a venir acompañadas justamente por los grupos linfáticos. Y luego tenemos el cervical lateral profundo, que son 3 cadenas, la cadena yugular interna, la del nervio accesorio y la transversa del cuello. Estos son todos los grupos linfáticos que vamos a tener. Luego tenemos el cervical anterior profundo, donde tenemos los nódulos linfáticos retrofaríngeos laterales que reciben vasos linfáticos de las cavidades nasales, de la trompa auditiva y de la nasofaringe. Los prelaríngeos, que se ubican anteriormente a la membrana cricotiroidea, es decir, antes. Después tenemos los pretraqueales, que reciben los vasos linfáticos de la glándula tiroides
y de la tráquea, los linfáticos paratraqueales que drenan los vasos linfáticos de la faringe, laringe, la tráquea, el esófago y la glándula tiroides. Acá tenemos lo que está en verde, son los cervicales profundos superiores, los azules, que son estos que están acá, los profundos inferiores, estos de color naranjita claro o amarillo, son los prefaringios, que son estos que están acá. Después tenemos lo que tienen este color lila, que son los paratraqueales, y por último los pretraqueales, que son estos que están acá. Estos son, por eso están distinguidos con los diferentes colores para que sea más fácil de identificar. ¿Y cuáles son los troncos colectores? Vamos a tener el conducto torácico, recoge toda la circulación linfática de la parte intradiafragmática y de la región posterior de la pared torácica. Luego el conducto linfático derecho, que es un tronco único, grueso y muy corto. Entonces, acá tenemos todos los troncos, ¿no? Esos son los troncos colectores. Y esta es la última. Bueno, hasta acá llegamos, chicos. Si tienen alguna duda, por favor, me preguntan. Y si no, pueden ir a seguir descansando hasta la hora del trabajo práctico, que va a comenzar, recuerden, 1:30. Les aclaro que no va a ser un trabajo práctico muy largo porque ya me dijeron que no hay mucho para que vean, pero bueno, por lo menos lo poco que haya van a ver en la mesa, que es sumamente importante para que no es lo mismo ver que lo que yo les voy diciendo, y aunque yo les ponga todo en la diapositiva, siempre es mejor que ustedes vean en el trabajo práctico. Así que si no tienen ninguna pregunta, yo ahora le voy a pasar al doctor Ponce para que les pase a todos ustedes, si les interesan, los dos power de lo que quedó de las arterias y el de Sí, los profe, por favor. linfáticos y las venas. Gracias, profe. Bueno, chicos, nos vemos más tarde. Vayan a seguir descansando. Chao, profe. Chao, Nos profe. vemos a la Chao, profe, tarde. hasta Chao, luego. chicos, Hasta hasta Profe, luego. Hasta Hasta luego, luego. profe. buen día. Buen día. ¿Usted va a subir hoy la diapositiva? Las diapositivas. Probablemente sí. ¿Por qué? No, no, para preguntar nomás, para estudiar. Gracias, profe. Bueno, ahora voy a tratar de ver si le mando al doctor, si les puede mandar él ahora, porque no sé la verdad. Yo no estoy en la facultad, estoy en mi casa, así que no sé si él está o porque por ahí sale de extensión y hay veces que no está. Así que ahora le voy a llamar y le voy a consultar. Si él está, le digo que les mande ahora. Dale, profe, No muchas hay gracias. problema. Listo, chicos. Hasta luego.